Hola, hola a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien de salud ustedes y su familia. Hoy vamos a ver un tema que es la ilustración. Si se fijaron, la clase pasada que les dejé la lectura, una lectura muy pequeñita y muy sencilla sobre el método científico. Mencionaba en la lectura una breve historia sobre lo que es el método científico, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de la ilustración. También, si se acuerdan, pues era una de las preguntas que les dejé en la semana de inducción. El día que nos vimos por primera vez, fue una de las preguntas de ese examen de diagnóstico que les hice y que muchos decían que la ilustración era una representación gráfica de algo. No, la ilustración es una parte de la historia muy importante porque es donde se rompe el pensamiento antiguo que tenía la sociedad y se crea una nueva forma de pensar, ¿no? Entonces vamos a ver qué es la ilustración. La lectura que les dejé la clase pasada es una lectura que nos sirve de inducción, de introducción a los temas que vamos a ver en los siguientes días. Hoy veremos la ilustración, pero como que las características muy generales. Ya la siguiente clase, el siguiente video, nos vamos a meter a cuestiones de la ilustración, tanto el pensamiento político, el pensamiento económico, el pensamiento social, y vamos a ver cómo es que se difundía la ilustración, ¿no? Les digo, hoy vamos a ver como que las características generales. Primeramente, la ilustración, ¿qué es? Bueno, es un movimiento filosófico, político, literario, científico, que se desarrolló principalmente en Europa, allá por el siglo XVIII. Algunos dicen que desde el XVII empieza, pero es más o menos el siglo XVIII. También se le conoce como el siglo de las luces. ¿Por qué? Porque es esta relación, ¿no? de un pensamiento que ilumina las mentes de las personas, por eso se llamaba el siglo de las luces. Es un pensamiento muy importante porque hace una modernización cultural, eh, hace una difusión de nuevas ideas, de nuevos conocimientos, de nuevos conceptos. Y todo esto en su conjunto, lo que hace es transformar lo que se tenía en el antiguo régimen. ¿Qué era el antiguo régimen? Bueno, era este régimen del absolutismo, del oscurantismo, donde prácticamente lo que decía la religión era lo que pasaba, ¿no? O sea, si la religión decía que existía el cielo y el infierno y que si tú te portabas mal y no cumplías con las obligaciones que tenías con tus jefes, los señores feudales, te ibas a ir al infierno, pues eso era lo que pasaba. Y llega el siglo de las luces y rompe con todo este pensamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo el hombre, a través de este pensamiento de la ilustración, se empieza a plantear nuevas interrogantes. Y todo lo empieza a hacer a través de la razón, ¿sí? ¿Dónde nace? La ilustración nace principalmente en Bretaña, es donde tiene como que su inicio, pero tuvo el mayor peso, la mayor aportación en todo el tipo de pensamiento en Francia. Francia es el país donde, lo vamos a ver a lo largo de la materia, Francia, sus pensamientos, sus pensadores, perdón, son muy buenos, son muy fuertes y hasta la fecha los seguimos citando. Poco a poco se fue expandiendo a otras zonas europeas hasta que, bueno, incluso llegó a las colonias americanas. La ilustración, pues decíamos, es una crítica que adopta la burguesía, recordemos que la burguesía es estos personajes nuevos, ricos, que no necesariamente eran señores feudales, sino que habían empezado a hacer sus pequeñas industrias, etcétera, ya lo hemos visto, y ellos lo que tratan es criticar, 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 criticar. Y hay cinco principales características de la ilustración. La primera es el racionalismo, la segunda es la búsqueda de la felicidad, la tercera es la creencia en la bondad natural del hombre, la cuarta el optimismo y la quinta el laicismo.
Hay una, por ejemplo, Búsqueda de la Felicidad que tiene nombre de película, pero ahorita vamos a ver por qué es importante esta búsqueda de la felicidad. Empezamos con el racionalismo. Lo vamos a ver muy rápido, lo vamos a ver con ideas muy simples, muy sencillas. El racionalismo es simple y sencillamente que el hombre pueda comprender a través de su inteligencia, eh, ¿cómo les diré? Mm, que todo lo que vea el hombre, todo lo que vea el ser humano, lo piense y a través de esa inteligencia, a través de esa razón, pueda entender por qué se dan las cosas. Pocas palabras, dice este pensamiento, el racionalismo, que si no es entendido por la ciencia, no existe. ¿Sí? Hablábamos de este ejemplo que les ponía yo al inicio, de que si tú te portabas mal, si tú no cumplías las órdenes del señor feudal, te ibas a ir al infierno. El racionalismo que nos dice, a ver, ¿y de verdad existirá el infierno? Es que si yo no lo veo, si yo no compruebo que existe el infierno, no existe el infierno. ¿Sí? No hay una ciencia que pueda comprobar que el infierno existe. A esto es a lo que se refiere el racionalismo, a pensar, a reflexionar, a comprender a través de la inteligencia si existen o no las cosas que nos decían en aquella época. Ojo, antes de continuar, vamos a hablar muchas cosas que tienen que ver con la religión, principalmente la religión cristiana. No son clases de catecismo, no vamos a poner aquí en tela de juicio si existe o no existe Dios. Eso es algo personal, de hecho lo vamos a ver que eso es parte de la ilustración, ¿no? La religión es parte personal y cada quien sabe en qué cree y en qué no cree, ¿sí? Solamente que cuando hablemos de religión, vamos a hablarlo de una institución y lo vamos a hablar conforme a lo que nos dicen los textos sobre la religión y la ciencia, ¿no? Entonces, repito que el racionalismo es que el hombre pueda comprender todo a través de la inteligencia, ¿sí? Solo es real si se puede ser entendido por la ciencia. Es como la forma que podemos definir y que podemos resumir el racionalismo. El siguiente, que tiene nombre de película, que es la búsqueda de la felicidad, dice este pensamiento de la ilustración, la felicidad es un derecho que tiene el individuo. O sea, no puede ser un don divino como recompensa a las buenas acciones. ¿Qué quiere decir esto? Ah, y algo muy importante, la felicidad se debe alcanzar en la tierra. El pensamiento antiguo decía que la felicidad solamente se alcanza al morir y al llegar al cielo, al llegar a una meta que tiene la religión. Y la ilustración dice, no, eso no debe de pasar, o sea, no nos pueden condicionar a que si me porto bien, es de la única forma que voy a ser feliz. Entonces dicen ellos, la felicidad se debe de alcanzar en la tierra, porque no sabemos qué pasa después de que morimos. La ciencia dice que morimos y pues ahí nos quedamos y nuestro cuerpo muere y ya, ahí se queda inerte. Entonces dicen ellos, no, o sea, pues es ilógico, ¿no? Que nos digan que una vez muertos vamos a alcanzar la felicidad. No, 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 no. La felicidad se tiene que alcanzar en la tierra y es un derecho que todos tenemos. Eso es como ellos lo manejan. Muchas de las cosas que tenemos en la actualidad, como es el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, a la igualdad, en este caso a la felicidad, la ilustración lo marca como algo que tiene que estar en la ley, como algo que es un derecho y que nadie te lo puede quitar, nadie te lo puede condicionar, que por el simple hecho de ser un ser humano, del simple hecho de haber nacido, tú ya tienes que llevar esos derechos. Así es como lo marca la ilustración y es un pensamiento que hasta la fecha se han elaborado muchas leyes, se han elaborado muchas reglas bajo esa premisa, ¿no? De que una vez que tú naces, tienes derechos, ciertos derechos que nadie te los puede quitar. Ya habrá algunos, como por ejemplo el derecho a votar, que se pueden obtener, pero hasta cumplir cierta edad, que en nuestro país son los 18 años, en otros países son los 21 años.
pero tenemos derechos desde que nacemos, por ejemplo, el derecho a ser libres y no ser esclavos de nadie es un derecho que obtenemos desde el momento en que nacemos, ¿sí? La creencia en la bondad natural del hombre. El pensamiento antiguo nos decía que el ser humano en su estado primitivo, en su estado natural, era malo, ¿sí? Era salvaje. Incluso decía el pensamiento antiguo que si tú te preocupabas por tu propio bienestar en primer lugar y dejabas en el segundo lugar el bienestar colectivo, eras malo. O sea, tú no podías preocuparte por lo tuyo. Y la ilustración dice no, ¿no? Rousseau dice, hay una tesis del buen salvaje. Rousseau crea esta tesis que dice que el ser humano en estado primitivo es cándido, es cálido, es cándido, es cálido, es bueno, es apapachador, es noble. Pero dice Rousseau, la cultura y la sociedad es quien pervierte al ser humano, ¿sí? Llevándolo hacia una vida de vicios, a la amoralidad y al desorden en todos los sentidos. Entonces, si se fijan, es este choque totalmente, ¿no? Porque el antiguo pensamiento decía, el ser humano es malo por naturaleza porque se preocupa primero por lo suyo y después por lo colectivo. Y Rousseau dice, no, el ser humano en su estado primitivo es bueno, es cálido, es cándido, es noble. Dice, pero una vez que entra a la sociedad, una vez que entra al ambiente cultural, se pervierte. Entonces chocan con este pensamiento, ¿no? Nos quedamos con que Rousseau dice, bueno, todos somos buenos desde que nacemos. Ya una vez que entramos a la sociedad nos pervertimos. El optimismo. Ah, el optimismo lo podemos tomar hasta cierto punto como una utopía. Las utopías son estos pensamientos que tenemos los seres humanos y que no se pueden realizar, no se pueden realizar por ningún motivo. Hay una diferencia entre una utopía y un sueño. Por ejemplo, yo tengo el sueño de comprarme una mansión y sí se puede, o sea, porque yo sé que si trabajo, yo sé que si le echo ganas, que si ahorro y todo, me puedo comprar mi mansión en algún momento de mi vida. O sea, es posible, el sueño sí se puede cumplir y la utopía no se puede cumplir. Yo tengo la utopía de tener 3 brazos. Es algo que no se puede cumplir. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la naturaleza no me lo permiten. No me permitiría tener 3 brazos. Es imposible que yo tenga 3 brazos. Entonces, las utopías, si bien es cierto, sabemos que no se pueden cumplir, siempre nos van a ayudar a seguir adelante y a seguir trabajando por lograr llegar al cumplimiento de esa utopía. En este caso, el optimismo lo podríamos manejar así, como que es una utopía, porque el ser humano ilustrado piensa que la naturaleza es una máquina perfecta, donde dice la naturaleza todo lo que hace, no hay errores. Entonces, el ser humano ilustrado dice, bueno, al ser una máquina perfecta y demás, pues creo que podemos avanzar a una sociedad donde todo sea perfecto. Cosa que hasta la fecha, después de 2 siglos, un poquito más de 2 siglos, no se ha logrado. El ser humano ilustrado decía que como tenemos ya la historia, esta recapitulación de todo lo que ha sucedido, pues podemos ver en qué hemos fallado y de esta forma evolucionar y llegar a un perfeccionamiento en la humanidad, cosa que no ha sucedido y creo que nunca va a suceder. Entonces, por eso hablaba de que esto es podemos manejarlo como una utopía, ¿no? El optimismo, este pensamiento de que el ser humano se va a perfeccionar y que llegará un momento en el que va a construir una sociedad perfecta, una especie de paraíso en la Tierra, puede ser una utopía muy fuerte, pero que si se fijan ya va cambiando el pensamiento.
va cambiando el pensamiento y todo esto lo podemos tomar, como lo hacían ellos, como una motivación para seguir trabajando como sociedad. Y la última característica de lo que es la ilustración a grandes rasgos es el laicismo. ¿Qué es el laicismo? Es la separación del pensamiento racional y el pensamiento religioso. El laicismo surge a partir de la aparición de nuevas corrientes como es el deísmo y el ateísmo. El deísmo lo que busca es, creen que existe Dios, pero rechazan la religión. Y el ateísmo, pues es este pensamiento que dice, pues no, no existe Dios, ¿no? Entonces, estos pensamientos surgen a partir de que se empieza a analizar y se empieza a reflexionar y se llega a la conclusión de que se ve que la religión tiene un exceso de poder en todas las sociedades, en todo el mundo tenía un exceso de poder. ¿Por qué? Porque la educación estaba en manos de la iglesia, la economía estaba en manos de la iglesia se inmiscuía en asuntos políticos. Ya lo verán ustedes cuando lleguen a tercer semestre, que de hecho es lo que estoy viendo con sus compañeros de tercero, eh, cómo la iglesia controlaba todo, absolutamente todo, 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 todo. Hasta que llega Benito Juárez, bueno, a partir de la consumación de la independencia se le quitan algunas cosillas a la iglesia, pero es hasta con Benito Juárez, o sea, estamos hablando de 300 años después, poquito más de 300 años, que se separa la iglesia y el Estado. Entonces, estos pensamientos surgen a partir de eso, de que es demasiado el poder que tenía la iglesia. Entonces, aquí es donde ya les decía, la religión empieza a considerarse como una cuestión personal, en donde cada quien decidía si creía o no creía y cómo es que creía. De tal forma que la ilustración lo que aboga por, o lo que abogaba en aquella época era por una pluralidad y una tolerancia ante cualquier tipo de religión y dogma. O sea, que fuéramos tolerantes y que la misma sociedad estuviera preparada pues, para recibir la variedad de pensamientos, ¿no? Entonces, si se fijan, estas 5 características nos van preparando un terreno en el cual eh, el ser humano va cambiando su pensamiento, va cambiando todo su pensamiento, va reflexionando, reflexiona y reflexiona y reflexiona mucho, y piensa y reflexiona y lee y piensa y lee y reflexiona, y va creando una especie de, de racionalidad muy fuerte, donde ya se empiezan a romper esos paradigmas. Vamos a ver en la siguiente clase ya, vamos en cuestión práctica, por así decirlo, cómo es que cambió el pensamiento en la política, cómo es que cambió el pensamiento en la economía y cómo es que cambió el pensamiento en la sociedad. Ahorita es como una característica muy general, pero vamos a ver estas características ya a a un lugar en específico. Entonces no se me desesperen si no entendían. Eh, por esta semana sería todo. Les voy a dejar una prueba como las que veníamos haciendo el parcial pasado, donde les voy a poner ahí un apartado de preguntas y de dudas. Estoy revisando ya las infografías, voy un poquito lento, tengo muchísimos alumnos, pero en el transcurso de esta semana yo creo poder terminar ya de revisar todas las infografías para pues prepararnos para la siguiente semana donde pues con dudas, que seguramente va a haber muchas dudas sobre este tema. Entonces, cuídense mucho, un abrazo a todos, espero que, como les dije al inicio, espero que se encuentren bien. Cuídense mucho, cualquier cosa, cualquier duda, traten de mandarme un mensaje al WhatsApp mejor, porque en Edmodo se tardan mucho en llegar los mensajes. El otro día me estuvieron llegando mensajes de hace una semana, entonces mejor un WhatsApp, ¿sí? Cuídense mucho y nos vemos, morros.